porque el Señor me guiará, me pastoreará por pastos delicados. Bienvenidos a todos a este nuevo tiempo de lectura bíblica. El día de hoy continuamos con el primer libro de Samuel y en esta ocasión vamos a ver el capítulo 19. Bueno, es importante que recordemos que en el anterior capítulo habíamos visto la amistad de David con Jonatán. Jonatán era hijo de Saúl. Saúl quería matar a David, pero a diferencia de él, Jonatán amaba a David. Se hicieron muy amigos, es más, se hicieron como hermanos, porque se amaban como a sí mismos, ¿verdad? Eso es lo que habíamos visto en el anterior capítulo. Habíamos hablado respecto a la unidad a través de Cristo, ¿sí? Bueno, por eso también he querido representar a través del gráfico que tenemos ahí atrás la hermandad de David con Jonatán. Y pues por supuesto, hermanos, esto es importante también que consideremos que el Señor quiere que nosotros seamos unidos en Él, que seamos de un corazón y un alma, como lo habíamos leído en el anterior capítulo. Habíamos leído en Hechos capítulo 4, que así era realmente la iglesia de Cristo, eran de un corazón y un alma. Y nosotros debemos enfocarnos en eso, de poder ser verdaderamente la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. Pues bien, vayamos con el capítulo 19. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Dice: habló Saúl a Jonatán su hijo y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Qué importante y qué hermoso este versículo que dice: Jonatán amaba a David en gran manera. Y es precisamente que tenemos que recordar que el Señor Jesús nos mandó a nosotros, a todos los que son sus discípulos: ámense los unos a los otros como yo les he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor Jesús? Pues Él ha dado su vida por nosotros. Nos ha amado hasta la muerte. Y nosotros deberíamos amarnos unos a otros también hasta el punto de dar la vida por nuestros hermanos. Amar en gran manera. Así amaba Jonatán a David. Y cuando Jonatán se enteró que Saúl, su padre, quería matar a David, entonces dice el verso 2 que dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Inmediatamente Jonatán se lo dijo a David para que preserve la vida a David, para que sea prudente. Dice además el verso 3, Jonatán continúa hablando con David y le dice: yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Y era realmente cierto. Esto es lo que está diciendo Jonatán a Saúl su padre. Padre, ¿qué cosa mala te ha hecho David para que quieras matarlo? Sino más bien al contrario, él ha hecho muchas cosas buenas por el pueblo. Se da cuenta que es algo muy parecido a lo que sucedió con el Señor Jesús, que fue muerto por aquellos fariseos judíos. Querían matarlo, pero ¿qué mal había hecho? Realmente no había nada de qué acusarle al Señor Jesús. Sin embargo, la envidia, y además de que Jesús caminaba en rectitud, los fariseos no caminaban en rectitud. Ellos no obedecían la palabra de Dios.
Algunos dicen por ahí que los fariseos, los judíos, obedecían la ley al pie de la letra. Es mentira, ellos no obedecían la ley, no obedecían la palabra de Dios. Mataron a un inocente, sin haber cargos en su contra, sin haber pruebas. Y bueno, y lo mismo que sucedió con el Señor Jesús, también sucedió con muchos de sus discípulos. Empezando por Esteban, que fue apedreado. ¿Qué hizo de malo Esteban? Simplemente fue anunciar que las promesas de Dios se estaban cumpliendo a través de Cristo. Y lo mataron. Sin ir lejos, al apóstol Pablo. Tantas veces quisieron matarlo, pero no había algo de qué acusarles, de qué acusar a Pablo. No había algo que pudieran decir: Pablo hizo esto digno de muerte. No, Pablo simplemente estaba predicando el evangelio del Señor Jesús. Y lo quisieron matar. Así también, en este caso, Saúl quiere matar a David. ¿Y por qué? ¿Qué hizo de malo David? Realmente no hizo nada de malo David. Simplemente creerle a Dios y obedecer a Dios y dar victoria al pueblo de Israel a través de esa fe. Y eso es lo que dice Jonathan hablando con Saúl su padre: no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo, pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Es decir, David arriesgó su vida y mató a ese gigante Goliat. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, padres, ¿no? Le dice Jonathan a su padre. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y bueno, escuchó Saúl la voz de Jonathan su hijo, y juró Saúl: vive Jehová, que no morirá. ¿Qué le parece? Saúl acá en este versículo está jurando y usando el nombre de Dios. Está jurando que David no moriría. Bueno, dice que el verso 7 dice: y llamó Jonathan a David, le declaró todas estas palabras, y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Y después hubo de nuevo guerra, y salió David y peleó contra los filisteos, y los hirió con gran estrago, y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl, y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David estaba tocando. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Es decir, la lanza quedó clavada en la pared. Saúl quería matar a David. No que había jurado que no iba a morir David, pero ahí estaba Saúl intentando matar de todas formas. Y es que había un espíritu que atormentaba a Saúl. Recordemos que en un principio el espíritu de Dios estaba sobre Saúl, ¿sí? Saúl era un hombre sencillo, era un hombre humilde, reconocía su pequeñez, pero el reino se le subió a la cabeza, pues creció su orgullo, su egocentrismo, hizo una estatua en honor a sí mismo para que lo veneraran a Saúl. Y ahí fue cuando Dios probó a Saúl y le dio órdenes a Saúl, y Saúl desobedeció a Dios. Saúl quiso hacer las cosas a su propia manera en vez de hacer a la manera de Dios, y Dios, por esa desobediencia, lo destituyó del reino. Y dice que Dios le dio la espalda a Saúl. Dios estaba en contra de Saúl. Y por supuesto, cuando una persona es desobediente a Dios, que conociendo la verdad, conociendo la palabra de Dios, obstinadamente hace lo contrario, dice la palabra que el Señor se da la vuelta y deja a esa persona. Proverbios capítulo 28, verso 9.
nos dice que aquel que no oye la palabra de Dios para obedecerla, aún sus oraciones son abominables. ¿Qué le parece si lo leemos? Quisiera leérselo en la versión de la traducción del lenguaje actual. Lo dice así muy claramente y para que nos acordemos siempre de este versículo. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Dios rechaza las oraciones de los que no lo obedecen. Se da cuenta, hermano, hermana, amigo, se dan cuenta que obedecer a Dios realmente es algo demasiado importante. Y además, esto nos enseña a temer a Dios. Eso es tener temor del Señor. Las cosas con el Señor son en serio. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a que si leo la Biblia, hago algunas cosas que dice la Biblia, otras cosas que dice la Biblia, no las quiero hacer, no las quiero obedecer. No se trata de jugar a ser cristiano. No se trata de jugar a la iglesita. La palabra de Dios es para tomarla muy en serio. Pues bien, entonces ahí estaba el espíritu malo de parte de Dios y atormentaba a Saúl. Y Saúl estaba atormentado y además lleno de envidia porque Dios estaba con David. Y agarró su lanza y trató de matar a David. Entonces David huyó. Y aquí es donde empieza David a huir de Saúl. Y vamos a ir viendo más adelante que en esta situación tan difícil para David, que tenía que escapar de aquellos que procuraban su muerte, David escribió muchos salmos. Quisiera darle un ejemplo. Vayamos al Salmo capítulo 7. Este es un salmo que escribió David. Dice: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si haya en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persigue el enemigo mi alma y alcáncela. Huella en tierra mi vida y honra, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate contra la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Bueno, y así David escribió muchos salmos en ese tiempo de aflicción, en ese tiempo de angustia, cuando huía, cuando escapaba de aquellos que procuraban su muerte. Hermanos, y esto también nos recuerda que el Señor Jesús nos dijo a todos los que somos sus discípulos: así como me han perseguido a mí, a ustedes también los perseguirán. Así como el mundo me ha aborrecido a mí, a ustedes también los aborrecerán sin causa. Simplemente porque predicamos la palabra de Dios, predicamos el verdadero evangelio, y entonces nos ganamos enemistades por causa del evangelio. Y eso está escrito desde aquella vez, y no solamente David, también a los profetas. Cuando los profetas anunciaban la palabra de Dios, los profetas eran perseguidos, eran asesinados, apedreados, aserrados, cortados en dos, decapitados. Ahí está esa imagen. Recuerde siempre Caín y Abel. Aquel que realmente ama a Dios y le entrega todo a Dios es aborrecido por aquellos que no aman a Dios. Pues bien, dice, volviendo aquí a Primera de Samuel, capítulo 19, nos dice que Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo:
si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Qué interesante, en este caso, Mical, la esposa de David, Mical, que era hija de Saúl, ayudó a David a escapar, escapó pues descolgándose por la ventana y bueno, de esa manera huyó David. Y tomó luego Mical, dice, una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Bueno, ahí Mical, bueno, sí, claro, ella dijo una mentira. La pregunta, hermanos, sería: ¿habrá sido necesario que Mical mienta para salvar la vida a David? No era necesario, porque realmente David iba a ser guardado por Dios, porque Dios tenía planes con él. Y ahí vemos en el fondo una imagen que hemos querido generar, hemos querido representar ahí. David escapando de la ventana, ¿sí? Bajando por una cuerda. Bueno, entonces Mical agarró una estatua, dice, la puso en la cama para que simulase que era David que estaba enfermo. Y Mical le dijo a su padre: David está enfermo. Entonces volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra en su cabecera. Entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, y si no, yo te mataré. Bueno, aquí estamos viendo que Mical tenía mucho miedo también, tenía mucho temor, y también tuvo que decir otra mentira más. Es que David me amenazó de muerte. Me obligó a que le ayude a escapar. Mical no era como de mucha confianza, ¿verdad? Pues bien, dice: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Esta población, Nayot, queda al norte de la ciudad donde vivía Saúl, que era Gibeá. Y bueno, ahí se tuvo que escapar David, donde estaba Samuel, más al norte. Y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Qué tal? Empezaron a profetizar aquellos mensajeros de Saúl. La misión de ellos era agarrar, aprender a David y llevarlo a Saúl para que lo maten. Pero aquí los mensajeros de Saúl, pues de pronto el Espíritu de Dios cayó sobre ellos y empezaron a profetizar. Se volvieron profetas de pronto. Y cuando lo supo Saúl, envió entonces otros mensajeros, los cuales también profetizaron. También ese segundo grupo de mensajeros también se volvieron profetas. Y Saúl volvió a enviar por tercera vez otro grupo de mensajeros. Y ellos también profetizaron. Ahí estaban todos los mensajeros que Saúl estaba enviando para que agarren a David. Pues el Señor los ponía a profetizar. Dejaban de buscar a David. ¿Qué le parece?
dejaban de buscar a David y pues se volvían profetas. Y dice, entonces Saúl mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre Saúl el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. También Saúl andaba profetizando. ¿Qué le parece? El poder del Señor, el poder del Espíritu Santo, pues los había apoderado y Saúl todavía seguía yendo como para matar a David, pero estaba ahí profetizando. ¿Qué pasó? En el verso 24 nos dice que Saúl se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Bueno, es importante que recordemos que Saúl era rey, pues tenía ropas reales, ¿no? Su corona, ¿no? Una vestimenta de honor. Y dice que pues el Espíritu de Dios hizo que él se quitase toda la ropa real, toda la ropa de rey. Se despojó de su ropa y estaba ahí profetizando. Estuvo ahí, dice, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, ¿también Saúl entre los profetas? Es que Saúl no era profeta. Pero cuando Dios pone, pues cualquier persona puede profetizar. Y eso también nos ayuda a pensar que si una persona profetiza o tiene algún don espiritual, no necesariamente podríamos decir que esa persona pues es muy consagrada, ¿no? Porque aquí Saúl estaba con ganas de matar a David y también estaba profetizando. Bueno, ahí estaba Saúl en medio de todos los profetas, en medio de sus mensajeros que también estaban profetizando, y pues hasta ahí dejaron de perseguir a David. Y en realidad es ahí donde termina el capítulo 19 de Primera de Samuel. Y pues espero que se haya entendido. Siempre mandarles muchas bendiciones a cada uno. Recordarles que es importante que el amor de Dios crezca en cada uno de nuestros corazones para que podamos manifestar ese amor que había, por ejemplo, entre Jonathan y David. Recordemos, ellos eran como uno solo, Jonathan y David, ¿sí? Y así tiene que ser el cuerpo de Cristo. Que nos una el Señor Jesús. ¿Sabe cómo puede suceder esa unión? Si usted ama a Cristo de tal manera que está dispuesto a renunciar a todo para hacer la voluntad de Cristo, y otras personas también tienen el mismo sentir, todos van a estar enfocados en hacer la voluntad de Cristo. Ya nadie va a jalar por su propio lado, sino que todos tienen una misión en común: hacer la voluntad del Señor. Y ahí es donde viene la unidad de la iglesia. Pero si cada uno está siguiendo sus propios caminos, buscando sus propios deseos, pues no habrá unidad. Por eso dice el Señor Jesús, el que quiera venir en pos de mí, primero tiene que negarse a sí mismo. Muy bien. Nos despedimos entonces, esperando encontrarlo en el próximo capítulo, mandando bendiciones a cada uno de los hermanos y amigos que están siguiendo las lecturas bíblicas. Cada día que tenemos estas transmisiones, pues también mandarles un fuerte abrazo. Nos encontramos entonces en el próximo capítulo. Bendiciones a todos.